Hola, bienvenidos a otro episodio de Medicina Destilada. En esta oportunidad me acompaña el doctor Alfonso Martínez, con quien vamos a estar discutiendo el tratamiento de pancreatitis aguda. Como podrán acordarse, en nuestro capítulo pasado recibimos el caso clínico de un paciente con clínica típica de pancreatitis aguda y unos niveles de lipasa que estaban bastante elevados. Ahora que el paciente está en nuestra emergencia y que tenemos el diagnóstico, vamos a adentrarnos en las decisiones terapéuticas que vienen a continuación. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Karim, un placer otra vez seguir con este segundo episodio de Pancreatitis Aguda, como bien dices. Me parece súper interesante, estoy muy emocionado. Vamos a hablar entonces, como tú dices, del el tratamiento, el manejo de lo que tenemos que hacer las primeras 24 o 48 horas con el paciente que llega a la emergencia con pancreatitis aguda, pero además también cómo evaluar la severidad en el paciente que llegue en esas primeras horas. Perfecto. Para el capítulo de hoy, a todos nuestros oyentes, vamos a hablar paso a paso en el manejo clínico. Vamos a hablar sobre elección de fluidos intravenosos y cuál es la estrategia o velocidad con la que tenemos que hidratar a nuestros pacientes. Vamos a hablar sobre alimentación temprana versus tardía en el contexto de pancreatitis agudo. Vamos a hablar sobre el control del dolor y sobre el uso de escalas de pronóstico como la escala de Ransom y la escala de BISAP. Para empezar, Alfonso, ¿cuál es el enfoque general de tratamiento en un paciente con pancreatitis aguda? Esa pregunta es muy buena porque ya que sabemos cómo diagnosticarlas con los criterios que hablamos en el episodio pasado, tenemos que recordar que la pancreatitis aguda primero es una enfermedad y una emergencia que al paciente le molesta mucho. Y no solamente que le molesta mucho, sino que hay varios estudios que reportan una mortalidad que puede llegar hasta el 35%. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los primeros pasos iniciales terapéuticos, ¿no? Y yo creo que la manera más sencilla y fácil que tenemos para poder acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer de entrada es recordando básicamente cinco pilares, ¿no? El primero, básico y fundamental, es ver, evaluar cómo tenemos que restituir el volumen probablemente perdido, o sea, cómo administrar fluidos. El segundo es el control del dolor. Es una patología que al paciente le duele mucho y el dolor también puede ser parte de la fisiopatología y empeorar un poco el cuadro. La tercera es evaluar la necesidad del soporte nutricional. Y a esto me refiero, cuándo darlo y qué tipo de soporte nutricional probablemente el paciente vaya a necesitar. El cuarto es el monitorizar las complicaciones y la severidad del caso. Y el quinto, acordarnos que pocas veces la pancreatitis aguda es idiopática y tenemos que conseguir la causa. Y si la causa es tratable, tenemos que tratarla. Entonces, esos cinco pilares. Ok, entonces la hidratación es clave. ¿Cuál es la mejor forma de hidratar o de reponer ese volumen perdido que tienen nuestros pacientes? Ok, esa pregunta es muy interesante y la verdad es que de los cinco pilares que mencioné, probablemente esta sea la más importante. Recordando un poquito de la fisiopatología, en la inflamación aguda del páncreas puede haber escape de líquido a terceros espacios, entonces producir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hipotensión, signos de shock. Entonces es muy importante asegurar que nuestro paciente tenga una volemia adecuada. Además que la hipoperfusión que se puede producir por la fisiopatología de la pancreatitis con el escape de líquido a terceros espacios, puede empeorar la perfusión pancreática y facilitar complicaciones que luego pueden empeorar el cuadro clínico. Entonces, empecemos precisamente con esto, cómo hidratar al paciente. Tenemos básicamente dos opciones, ¿no? Yo creo que, las maneras de hidratar más comunes en la emergencia, con solución salina o con Ringer lactato. Y acá es muy importante decir que si empezamos a hidratar al paciente dentro de las 12 o 24 horas, logramos reducir de manera sustancial la morbilidad y la mortalidad. Ahora, ¿cuál de los dos vamos a usar? Hay distintos estudios que han tratado de demostrar cuál de los dos es mejor. Y en el 2011, aproximadamente, la Asociación Americana de Gastroenterología hizo un estudio e incorporó en las guías que es preferible usar Ringer lactato, porque hubo un estudio en específico que, a pesar de que no demostró diferencias entre la morbilidad y la mortalidad con respecto al uso de solución salina, sí demostró reducir los signos de respuesta inflamatoria sistémica en el 84% de los casos y evidenciaron valores menores de proteína C reactiva en los pacientes que les dieron Ringer lactato. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a darle al paciente? Ringer lactato. Y
un mini dato destilado, hay que acordarnos que pudieran haber alguna contraindicación a usar Ringer lactato. Hay que recordarnos que el Ringer lactato administra 3.000 equivalentes por litro de calcio. Y una de las causas de la larga lista de pancreatitis puede ser hipercalcemia. Y está un poco controversial el uso de Ringer lactato cuando se comprueba que la causa de la pancreatitis aguda es hipercalcemia. Para el resto, vamos a usar Ringer lactato. Ok, ok. Y en contextos, vamos a decirlo así, en contextos en donde no tengamos Ringer lactato a la mano porque no lo hay en la institución donde estás, está bien utilizar solución salina. Sí, evidentemente, si podemos usar Ringer lactato, es preferible por este estudio en específico que incorpora la Asociación Americana de Gastroenterología desde el 2011. Pero la solución salina igual. Acuérdate que no, en este estudio no se demostró mejoría en cuanto a la morbilidad y la mortalidad, que es lo que queremos también evitarnos en el paciente. Ok, ahora, muy bien, vamos a resucitar a este paciente, vamos a darle fluidos, vamos a tener ese chorro abierto ¿a cuánto? ¿A 5 mililitros por kilo por hora? ¿Vamos a estar pasando qué cantidad de fluido? Porque los fluidos también vienen con complicaciones, entonces, en este escenario, ¿qué es lo más conveniente? Esa es una muy buena pregunta, porque todo en medicina tenemos que básicamente, y sobre todo con la terapia, tenemos que hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Cómo y cuánto? ¿O qué y cuánto? Entonces ya respondimos qué. ¿Qué le vamos a dar? Ringer lactato preferiblemente sobre solución salina. La solución salina, evidentemente, si no tenemos Ringer lactato, funciona también. Ahora, ¿cuánto hay que dar? Para esta respuesta también hay un estudio muy importante que se llama el estudio de Waterfall, que trató de identificar o dividió los grupos, dos grupos de pacientes que tenían pancreatitis aguda en la emergencia, y a un grupo les dieron una hidratación agresiva y a otro una hidratación, podríamos decir, conservadora o no tan agresiva. Con agresiva, ¿a qué me refiero? A todos le dieron un bolo de 20 cc por kilogramos a administrar en 2 horas y como mantenimiento usaron un cálculo de 3 cc por kilo por hora. Ese fue el grupo de hidratación agresiva. Y lo compararon con otro grupo de hidratación más conservadora en la cual empezaron únicamente dándole un mantenimiento, una hidratación de mantenimiento de 1.5 cc por kilo por hora, la mitad del grupo agresivo, y no a todos le daban un bolo. Al grupo de hidratación conservadora, si llegase a presentar algún paciente signos de hipoperfusión o hipovolemia, podían darle un bolo de 10 cc por kilo, administrar en 2 horas, pero únicamente si tenían signos de hipovolemia. Distinto a lo que pasó con el agresivo. A todos le daban el bolo inicial y el mantenimiento. Entonces, fíjense que es casi, incluso menos de la mitad si comparamos la conservadora con el agresivo. ¿Y qué fue lo que evidenciaron? Evidenciaron que la morbilidad y la mortalidad se mantuvo, no hubo mucha diferencia con eso, pero hubo menos complicaciones por administrar más fluidos en el grupo conservador. O sea, el paciente no se encharcó o se encharcó menos que el paciente agresivo. Entonces, gracias a este estudio de Waterford que demostró que habían menos complicaciones asociadas a administrar fluidos en el grupo conservador, ahora se sabe que tenemos que tratar a los pacientes que llegan a la emergencia con pancreatitis aguda con una cantidad ya conocida de 1.5 cc por kilogramos por hora y la posibilidad de administrar un bolo de 10 cc por kilogramo en 2 horas si el paciente llegase a presentar signos de hipovolemia. Claro, no, definitivamente, porque yo creo que uno de los desafíos que teníamos mayormente con estos pacientes cuando tenían comorbilidades como insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica era el tema del manejo de volumen. Es decir, el tratamiento de pancreatitis aguda iba a desencadenar otro problema como un edema agudo de pulmón. Y personalmente me siento más cómodo con una estrategia conservadora. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos logrando nuestro objetivo? ¿Cómo sabemos que está siendo suficiente fluido? ¿Cuál es, como qué parámetros vamos a evaluar en nuestro paciente? ¿Cuánto tiene que orinar o cuánto em, tiene que mejorar en su clínica para uno decir que estamos en el camino correcto? Sí, eso es una muy buena pregunta y la verdad es que hay que acordarnos que a veces cuando estudiamos las enfermedades no es una respuesta y ya como a veces hacemos en los exámenes, no es una evaluación dinámica y continua y gracias a eso
podemos modificar ciertas cosas en la terapia. Y hay ciertos medidores que nosotros usamos para saber si estamos, como tú dices, en el camino correcto. Y aquí vamos a tratar de tener como objetivo que la diuresis sea de 0,5 a 1 cc por kilogramo por hora. Si logramos estar en ese rango, estamos entonces administrando la suficiente cantidad de líquido. Ok, entonces podemos más bien bajar o subir los líquidos desde ese punto de partida inicial que teníamos. Sí, exactamente. Y bueno, siempre recordando que está el estudio Waterfall. Y de repente para iniciar ya tenemos una buena cifra, ¿no? O sea, podemos considerar empezar alrededor de la cifra del 1,5 cc por kilogramo por hora. Claro. Ahora, Alfonso, tengo otra pregunta y es que cuando admitimos pacientes con pancreatitis aguda, más allá de dar los fluidos, que es lo primero que hacemos, vienen dos problemas a continuación y es que el paciente tiene dolor o el paciente tiene hambre. Y es que al principio los pacientes pueden venir sin apetito, producto del síndrome de inflamación sistémico o producto del mismo dolor, y no tiene hambre. Pero en la medida en que le damos fluidos y le damos medicinas para el dolor, empieza a decir tengo hambre, ya no tengo tantas náuseas. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a darle de comer al paciente? ¿Cuándo es seguro que el paciente pueda comer? Tercer pilar del tratamiento, ¿cierto? Ver cómo es el soporte nutricional, cuándo darlo, cómo darlo, ¿no? Y eso es muy importante que lo que tú dices, porque se ha demostrado que la administración temprana de alimentos es favorable para reducir la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Y no solamente eso, o sea, sería ideal iniciar la alimentación dentro de las primeras 24 o 48 horas. Pero es que además yo creo que es importante decir que como soporte nutricional es preferible usar las vías enterales a medida que el paciente pueda soportarlo. Tenemos que recordar que uno de los síntomas comunes de la pancreatitis aguda es náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, a medida que el paciente nos permita darle vía oral, es la ideal, porque se ha demostrado que la vía oral o la vía enteral, con todas las opciones que tenemos dentro de las vías enterales, este, permite conservar la barrera del intestino y evita la translocación bacteriana y por ende pudiera evitar probables complicaciones relacionadas a infecciones en la pancreatitis aguda. Por ejemplo, para mencionarte una, la pancreatitis necrotizante infectada. Entonces, si pudiéramos administrar alimentos por vía enteral de manera temprana, disminuimos la probabilidad de que haya translocación bacteriana y disminuimos entonces las probabilidades de esta grave complicación. Ok, entonces no hay dudas que tener. Si el paciente tiene hambre, que coma. Sí, y bueno, ¿qué pudiera comer? Porque antes se pensaba que, bueno, la comida podía producir mayor producción y secreción de enzimas pancreáticas y aumentar el dolor en el paciente, ¿no? Pero lo que vamos a hacer no es que no le vamos a dar comida, vamos a darle comida baja en grasa. Entonces, Ok, eso es lo que pudiéramos empezar a hacer. Y hay otra cosa bastante interesante, y es que no puedo hacer más énfasis en que el soporte nutricional tiene que ser enteral. Es muy ok. importante que sea enteral. Incluso en los pacientes que no toleran vía oral porque tienen mucha náusea y vómitos, hay descritas y varias maneras de administrar soporte nutricional con sondas especiales que descargan el alimento no en la cavidad gástrica, sino en el duodeno o en el yeyuno. Y Ok. no solamente eso, si el paciente no pudiera soportar eso, incluso puedes bajar hasta 5 cc por hora de alimento administrado, que es prácticamente nada, pero nada más para asegurar que se mantenga la barrera entérica y disminuir la probabilidad de translocación bacteriana y las probables complicaciones infecciosas. Ok, ok. Y muchas veces puede ser el dolor lo que preluda, lo que haga que el paciente en verdad pierda el apetito o se sienta inseguro de empezar a comer. ¿Cómo manejar el dolor de un paciente con pancreatitis aguda? ¿Cuál es la primera línea, vamos a decirlo así, de tratamiento? Sí, eso me fascina porque yo creo que todos estamos acostumbrados a primero decir opioides, hidromorfona o fentanilo. Y sí, ciertamente son medicamentos que nos van a ayudar a tratar el dolor, pero tenemos que acordarnos que el primer pilar es la hidratación.
¿Y la hidratación qué tiene que ver con el dolor? La hidratación asegura una perfusión pancreática y recordando que si la perfusión pancreática se mantiene, evitamos un síndrome de respuesta inflamatorio severo, y además hipovolemia, evitamos que se genere ácido láctico, todos factores que pueden contribuir al dolor. Entonces, una buena hidratación, aunque no lo parezca, además de mantener volemia, además de mantener perfusión pancreática, puede ayudar al dolor. Y bueno, agregado a esto, muchas veces esto no solamente va a ser suficiente, vamos a tener que usar hidromorfona en muchos de los casos o fentanilo. Ok. Ahora, cuando utilizamos opioides, muchas veces leemos que los opioides son típicamente fármacos que van a enlentecer nuestro sistema gastrointestinal y generan constipación, pero también actúan en el esfínter de Oddi y hacen que se contraiga. ¿Es esto algo de lo que debemos preocuparnos? Bueno, la verdad es que sí, tienes razón que está escrito que la presión del esfínter de Oddi y el del conducto biliar común aumenta un poco tras la administración de ciertos opioides. Pero la verdad es que hay varios estudios y no logran demostrar que la administración de morfina y opioides empeora en el caso de pancreatitis aguda, incluso en la presencia de cálculos biliares. Entonces, a pesar de que este efecto se ha escrito, no es lo suficiente como para que nosotros evitemos el uso de opioides. Y hay que recordar que hay que tratar de calmar el dolor, porque además el dolor puede producir segregación de catecolaminas que producen vasoconstricción, que disminuyen la perfusión pancreática y empeorar todo el cuadro. Entonces, no solamente para que el paciente se sienta bien, que es bastante importante, sino que además nos ayuda a mantener una perfusión pancreática bien. Ok, entonces, hasta ahora, a todo paciente que venga a nuestro hospital con pancreatitis, lo admitimos, le empezamos fluidos de manera conservadora, un ritmo inicial de 1,5 cc por kilo por hora. Le vamos a dar tratamiento para el dolor con opioides y con los fluidos que ya le estamos dando, que van a ayudar a perfundir mejor el páncreas y reducir el dolor. Y si tiene hambre, le vamos a dar de comer. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente va a caer o no en ese 35% de mortalidad que reportan algunos estudios? ¿Existen algunas escalas pronósticas que podemos utilizar para balancear, por ejemplo, si este paciente va a necesitar, digamos, una admisión o monitorización más continua en un contexto de terapia intensiva, o por lo menos nosotros estar pendientes de que el paciente no se deteriore? ¿Hay algo en lo que tengamos que enfocarnos? Pues sí, hay muchos estudios y hay varias escalas que nos permiten eso, ¿no? Escalas que tienen ítems, cada ítem con una puntuación y la sumatoria de esa Sí. puntuación, bueno, nos daría una categoría para poder nosotros saber la severidad y tratar de estimar el pronóstico del paciente. Y con esta yo creo que una de las más importantes es la escala de Ransom, ¿no? Que Ok. básicamente lo que va a hacer es evaluar 11 criterios, pero no de manera, no todos a la vez, ¿no? Cinco se evalúan al inicio en la admisión y los otros seis se van a evaluar a las 48 horas. Cada uno va a valer un punto y la sumatoria de esos ítems nos van a dar una puntuación total y esa puntuación total nos va a permitir a nosotros poder saber la severidad de la pancreatitis aguda que está en nuestro paciente. Y para resumirlo, porque son los 11 ítems, vamos a hablar un poquito de los resultados. Si la puntuación total es de 0 a 2, el paciente tiene un riesgo de mortalidad de 0 al 3%. Ok. Si la puntuación total es de 3 a 5, la mortalidad sube de 11 a 15. Y de 6 a 11 ya sobrepasa el 40%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que es importante que para el paciente que supere los 6 puntos de la puntuación total de Ransom, gracias a los criterios de Ransom, tenemos que tener un umbral bajo para ingresarlo en la unidad de cuidados intensivos para que pueda seguir siendo tratado en el hospital, pero en la unidad de cuidados intensivos. Ok. Ahora, ¿cuáles son esos 11 puntos? Es decir, 5 cuando el paciente llega implica que ya hay algunos laboratorios o pruebas que tenemos que pedir o algunos signos clínicos que tenemos que ver. ¿Cuáles son estos 5 iniciales? Bueno, los cinco iniciales son, primero, la edad, mayor a 55 años. Segundo, el contagio blanco, que es más de 16.000. La Ok, glucosa, más de 200.
LDH de más de 350 y AST más de 250. Esos son los cinco iniciales que pedimos en la admisión, que nos van a ayudar Ok, para luego compararlos con los seis que vamos a pedir a las 48 horas y poder tener la puntuación total. ok, entonces a las 48 horas, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar hematocrito, que haya o no haya hemoconcentración, definido por un hematocrito que haya disminuido más del 10% como hemoconcentración, Ok, un boom de más de 5 miligramos por decilitro, un calcio menor a 8, una presión parcial de oxígeno menor a 60, un déficit de base mayor a 4 y un escape de fluidos de más de 6 litros. ok, Entonces, o sea, estos cada uno de seis, estos 6 puntos son complicaciones que vemos frecuentemente en estos pacientes. Es decir, la exactamente. hemoconcentración sería ese tercer espacio que nos mencionabas al principio, que el paciente está perdiendo eh, volumen, vamos a decirlo así, volumen circulante. Ese suero está yéndose hacia otros lados. La presión de oxígeno tiene que ver con el desarrollo de enfermedad pulmonar severa, asociada también a este síndrome inflamatorio respiratorio o de distrés respiratorio. Y asimismo, el EDH o el BUN vendría a ser complicación de esa pérdida de volumen. Exactamente, son todas cosas que nos tratan nos tratan de ayudar a ver si hay compromiso sistémico o afección a órgano distinto al páncreas por precisamente todo el sistema o toda la fisiopatología de hipoperfusión sistémica que se puede dar a raíz de la inflamación aguda pancreática. Entonces son cosas Ahora, que probablemente van a aparecer después y nos permiten evaluar si el paciente está empeorando o no. ok, pero a ver, esto de 48 horas me parece que también hace las cosas un poco engorrosos y depende enormemente de laboratorios. ¿No tenemos otro tipo de escala, algo más práctico que podamos utilizar en nuestro encuentro inicial? O quizás si estamos en un hospital que no tenga tantos recursos o recursos disponibles inmediatamente. Sí, también está la escala de BISAP. Ok, Y esta es una escala un poquito más sencilla y nos permite también estimar más o menos el riesgo y la severidad del caso de pancreatitis aguda. Y a diferencia de la escala de Ransom, que tiene 11 criterios evaluados en dos puntos de tiempos distintos, la ISAP solamente van a ser 5 y los hacemos cuando estamos admitiendo el paciente. Dentro de las primeras ok, 24 horas, disculpa, pudiéramos hacer esta evaluación. Y los 5 elementos son el boom, la impresión diagnóstica o la evaluación inicial que viene dada por estado de conciencia alterado y si queremos ser un poquito más minuciosos, un Glasgow menor a 15, que el paciente tenga síndrome shock o algún hallazgo de respuesta inflamatoria sistémica. La edad sería el cuarto y el quinto es evidenciar, si llegásemos a evidenciar un derrame pleural en una rayos X de tórax. ok. Entonces, claro, esto es algo que podemos hacer mucho más inmediato con una química sanguínea y ya la rayos X de tórax que se puede hacer en admisión. Sí, Ahora, esta bueno, también, conversación ha sido bastante informativa, yo diría, pero a ver, en la práctica diaria, sí, en un hospital de primer encuentro, o en, vamos a decirlo, en un ambulatorio, ¿qué tendría que hacer el médico del ambulatorio cuando le llega a este paciente si no tiene laboratorios o si no tiene rayos X disponibles en su lugar de atención? ¿Es esto algo que puede manejarse allí o es importante que el paciente sea transferido a otro centro? bueno, yo creo que en un ambulatorio a veces no tenemos los instrumentos y recursos que tenemos para poder atacar esta enfermedad de la manera que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero tenemos que acordarnos que em, el manejo inicial con la hidratación, el manejo de dolor, ya estamos haciendo bastante, ¿no? Probablemente para ver si la etiología y evaluar complicaciones y severidad, probablemente tengamos que referir al paciente. Pero yo creo que inicialmente, hidratando, manejando el dolor y además evaluando escala de severidad, por ejemplo, con BISAP, pudiéramos tener un buen primer paso. Y recordar que, bueno, BISAP, a pesar de que la gran mayoría de los cinco elementos, muchos se adquieren con
la ficha patronímica del paciente y el interrogatorio, este, los paraclínicos que vamos a necesitar es únicamente la rayos X de tórax, una hematología completa para evaluar los elementos de respuesta inflamatoria sistémica y la química sanguínea. Con eso ya pudiéramos estimar la severidad. Y recordar en este punto, que creo que no lo mencionamos, que un puntaje de 2 o más de estos 5 ya habla de un cuadro severo de pancreatitis. Y si Ok. evidenciamos, si porque el paciente tiene el estado de conciencia alterado, por ejemplo, y el paciente es mayor de 60 años, que son dos de los criterios de BISAP, ya tiene dos, ¿verdad? Entonces probablemente estamos o la severidad es alta. Entonces probablemente ya tengamos la suficiente razón de referirlo lo antes posible a un centro médico. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, para nuestros oyentes, ¿cómo podemos resumirles este capítulo punto a punto, mensajes para que se lleven a casa? Perfecto, yo creo que hay 4 puntos claves, ¿no? El primero, la importancia de la hidratación. Y en la hidratación, recordar las dos preguntas: ¿qué y cuánto? ¿Qué Ringer lactato preferiblemente sobre solución salina? ¿Y cuánto la hidratación conservadora de 1,5 cc por kilogramo por hora? El segundo punto importante es la nutrición temprana y enteral. Sabemos que reduce la morbilidad y la mortalidad. El tercero es importante recordar el tratamiento del dolor, y ya sabemos que con la hidratación estamos cubriendo parte de eso, pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, si no todas, vamos a tener que usar opioides y no tener miedo si el que tenemos a la mano es morfina, por el efecto que hemos leído de aumento de la presión del esfínter de Oddi de las vías biliares. Podemos usar morfina y opioides. Y por último, el cuatro punto importante, cómo evaluar la severidad y el pronóstico de nuestro paciente que estamos viendo, ¿no? Con la escala de Ransom, una manera un poquito más amplia y comprensiva, o si no, con la escala de BISAP para poder entonces evaluar severidad y pronóstico. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos en este capítulo. Espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado y hayan aprendido con mayor evidencia cómo manejar sus casos de pancreatitis aguda. El manejo de pancreatitis aguda, a pesar de que sigue puntos muy claros, puede ser extremadamente desafiante porque estos pacientes se pueden comportar de forma impredecible. Como pueden ver, hay estudios que tienen mortalidades que llegan hasta 35% y otros que muestran mortalidades mucho más bajas. El tema es una enfermedad que se manifiesta de forma muy heterogénea. Esperamos que les haya gustado el episodio, esperamos que sigan escuchándonos en los próximos capítulos. Alfonso y yo nos despedimos de ustedes y les pedimos que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Medicina Destilada, en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos a todos, siempre es un placer, y acuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube.